¿qué tal? Un saludo a todos ustedes, esperando que todo esté bien de su lado. Estoy haciendo nuevamente un paréntesis del tema central del calentamiento global y el cambio climático para ofrecerles un análisis de gran interés para todos los que observan, para todos los que tienen una relación o tienen raíces o viven en la región conocida como Hispanoamérica o Iberoamérica o Latinoamérica. Este es el primero de 2 videos sobre este tema. En el siguiente video les presento las razones tanto históricas como contemporáneas del por qué las diferencias materiales tan extraordinariamente marcadas a partir del cruce de la frontera de México hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y también de los Estados Unidos hacia el sur. América Latina es una de las regiones más ricas del planeta Tierra y sin embargo encontramos algunas de las zonas más pobres del mundo en la región. Países independientes hay 20 en América Latina y el Caribe, y todavía hay diferencias gigantescas entre las regiones norte, central y sur de las Américas. Un continente ligado por raíces comunes e historia similar, pero desconectado por componentes políticos, económicos y sociales. La región es la envidia de cualquier otro país o de cualquier otra área del mundo. Hay miles de kilómetros de líneas costeras, minerales como el oro, el uranio, petróleo, gas natural, desiertos, selvas, montañas, hay bosques, agua dulce, hay madera preciosa, suelo rico, energía hidrotérmica y mucho más. De hecho, lo que usted piense lo tiene América Latina. Ahí está. Hoy en día la pregunta principal que mucha gente tiene en la región es esta: ¿qué evita que las naciones de América Latina formen uno de los conglomerados más poderosos de las naciones del mundo entero? ¿Qué evita? ¿Qué hay? No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Consideraremos lo siguiente: hay un buen número de componentes, tanto regionales, que se oponen a que algunas naciones latinoamericanas se muevan hacia esa dirección. Estos componentes son tanto políticos como históricos, y hasta que cada nación supere estos obstáculos, unir fuerzas hacia una alineación continental latinoamericana parece difícil de lograr. Además de estos obstáculos locales y regionales, hay fuerzas externas que se unen para que esto no tenga lugar. El mundo entero sabe que si los principales actores de la región latinoamericana montan un solo bloque, el poder económico del mundo se desplaza hacia América Latina. Imagínese por un momento que un solo bloque formado por naciones latinoamericanas, solamente latinoamericanas, finalmente emerge como un denominador económico común en el mundo y en Latinoamérica y en las Américas en general. Este grupo de países representará a los más importantes productores de energía como el petróleo, sus derivados, con una impresionante actividad económica marítima que combina servicios pesqueros y marinos a lo largo de los varios miles de kilómetros de costas frente a los océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico, y desde luego el Golfo de México. Este bloque de naciones tendrá una producción agrícola para alimentar a todo el continente americano, con un excedente sustancial para vender al resto del mundo. Según el Banco Mundial, eso es lo que dice el Banco Mundial, América Latina es el hogar de alrededor del 28% de las nuevas tierras cultivables potenciales, y a pesar de las sequías y las escasez de agua en algunas regiones, también tiene la mayor proporción de recursos hídricos renovables. América Latina lo tiene todo. La abundancia multidimensional de casi todo tipo de recursos, de materiales primas,
crudos y cultivados, desde maderas preciosas, carbón, plata, oro, granos, frutas, carnes, aves de corral y mucho más, hace que América Latina, la tierra de las oportunidades para sus gentes y una gran tienda de alimentos para el resto del mundo. Eso es América Latina. Como en cualquier otro sistema físico, este potencial no es diferente en absoluto. Esta energía cinética requiere una gran cantidad de movimiento para obtener resultados, como en todos lados. De las 20 naciones de la región, un grupo de naciones latinoamericanas, como por ejemplo México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú y Chile, y desde luego Argentina y Panamá, podrían representar fácilmente el bloque energético alimentario del resto del mundo. Esas naciones juntas tienen la capacidad de producir la energía y sus derivados para satisfacer las necesidades de cada nación, además de producir granos, cereales, verduras, legumbres, frutas, carne de cerdo, de res, aves, pescado, metales preciosos como el oro, el cobre, la plata y una larga lista de otros metales requeridos para una serie de procesos industriales. Toda la región de América Latina podría ser el principal destino turístico del mundo. Cada nación ofrece una maravillosa geografía, gente muy hospitalaria, comida fantástica y una historia que se extiende a miles de años en la historia humana. México, Belice, Guatemala y Perú por sí mismos, por sí solos, ofrecen miles de años de historia con increíbles sitios arqueológicos, maravillosos bosques, playas, montañas, cascadas, cavernas y que le platico un sinfín de increíbles pueblos y ciudades que son atractivos. Igualmente atractivos para los turistas internacionales son el grupo de pequeñas naciones ubicadas en la región del Caribe, como Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, las Islas Caimán, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guadalupe, Haití, Jamaica, Puerto Rico, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, desde luego Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, las Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes, que obviamente cautivarán la atención de todos los visitantes por la exquisitez y el romanticismo de muchas ciudades y pueblos muy hermosos. Volviendo a la pregunta original planteada al principio de este artículo, es decir, ¿qué impide que las naciones de América Latina formen uno de los conglomerados más poderosos de entre las naciones del mundo entero? No hay respuestas simples a esta pregunta. Mejor aún, no hay respuestas que puedan ofrecerse sin producir indignación nacional en algunas de las naciones de las Américas. A riesgo de provocar este mismo sentimiento, ofrezco una narración explicando algunas de las razones por las que América Latina ha sido frenada, ha sido saboteada para llegar a ser lo que América Latina tiene el poder de convertirse. Por favor, observe que para entender completamente lo que es América Latina, hoy en día uno necesita ver el antecedente histórico de la región. Sin esta perspectiva histórica no es posible apreciar plenamente los componentes políticos y sociales de la región, actuando en el pasado, presente y futuro de América Latina. Una palabra sobre el término América Latina, puesto que el elemento español y portugués es tan grande en la historia de la región, a veces se propone que Iberoamérica o Hispanoamérica sería un término mejor que América Latina. El latina parece surgir o imponer alguna de las contribuciones francesas a la región. Realmente está lejos de ser el caso, sin embargo el uso se ha establecido y casi todos mencionan o dicen o usan el término América Latina. Hay tres regiones distintas de lo que es la América Latina o la América hispanoparlante. Estas regiones se definen principalmente por la ubicación geográfica de cada una de las regiones. Sobre esta base tenemos
el norte, el centro y el sur de las Américas. Y aunque cada región tiene su propia historia y aunque existen similitudes muy cercanas, también hay grandes diferencias en el camino que cada región ha elegido al caminar a lo largo de los muchos siglos de historia. A la pregunta ¿cuál es la razón por la que estas grandes naciones americanas no dominan la economía del mundo? Les presento tres razones fundamentales. Desde donde yo lo veo, la razón uno es la intervención extranjera en América Latina desde los 1800. Una vez que se puso fin a los lazos de los países Hispanoamérica con España, terminando el monopolio comercial que esta última tenía, fueron mayoritariamente compañías inglesas y luego estadounidenses las que establecieron un neto predominio en América hispanoparlante. La presencia inglesa que reemplazó el rígido monopolio español se manifestó a lo largo de todo el siglo XIX por el auge del comercio británico en las antiguas colonias españolas. Desde entonces se vieron barcos ingleses, los únicos que atracaban en los puertos principales de las Américas, tales como el puerto de Veracruz, Buenos Aires, Valparaíso y el Callao. Fundamentalmente eran los centros de comercio. Se trataba de una supremacía comercial que no buscaba el predominio político directo, aun cuando Inglaterra ya había tratado de obtener su propio espacio en el Nuevo Mundo, utilizando para ello la agresión armada, la violencia, la guerra. A la toma de Buenos Aires en 1806 le siguieron otros tantos desembarcos en territorios caribeños, incluso la fundación de este fantasmal reino de Mosquitia en la costa atlántica de Nicaragua y Honduras, y la ocupación en 1833 de las Islas Malvinas, pobladas desde 1829 por colonos argentinos. Inglaterra pudo imponerse en América Latina durante la primera mitad del siglo XIX, a pesar de las pretensiones de Francia y de los Estados Unidos, que deseaban obtener también su cuota de influencia en la región. En la historia de la región, varios países han interferido negativamente en el desarrollo económico, el desarrollo político y social de América Latina. De estos países, las siguientes naciones son las que contribuyeron al principal predominio negativo desde la postindependencia de la región. Tenemos a Inglaterra, tenemos Francia, España y a los Estados Unidos. A estas naciones se les agradece la nefasta intervención, a la explotación, al abuso y al sabotaje de toda la región sin límites, fuera de cualquier parámetro humano. Si tiene interés en ahondar en este tema, le ofrezco varios enlaces en la publicación en línea de este video podcast, en donde puede encontrar una gran cantidad de información detallada sobre este tema en particular. La razón número 2, la economía y la educación. Es un par natural de disciplinas para cualquier nación del mundo, economía y educación. Van de la mano, una de la otra. La educación promueve la economía a medida que la economía promueve la educación. Si esto no ocurre, ambas condiciones descuidan el desarrollo económico y el crecimiento social y la integración social de cualquier nación. No importa qué nación sea o en dónde esté. Cuando usamos la palabra economía, todos tenemos la tendencia a pensar en niveles de pobreza o en niveles socioeconómicos de una población o de una nación. Al referirse a las naciones latinoamericanas, los que me están viendo estarían de acuerdo en que la nación en general, la región en general, es más pobre que las naciones europeas o que los Estados Unidos y Canadá en América del Norte. En general, en términos generales. La premisa es correcta,
en que los pueblos de América Latina no gozan de un nivel económico medio alto en general, aunque la población general es pobre. Hay muchos individuos en la región con enormes cantidades de riqueza en Latinoamérica. De hecho, una de las personas más ricas en todo el mundo, el señor Carlos Slim, es mexicano. La pobreza en América Latina tiene varias raíces. En mi próximo video podcast les presento específicamente las razones detrás de la pobreza y las limitaciones de desarrollo que América Latina ha experimentado. De hecho, que continúa experimentando en este momento. Existe un acuerdo generalizado de que una combinación de distribución desigual de riqueza y recursos promovidos por agendas económicas y políticas para favorecer a los ricos y poderosos es un contribuyente importante a los millones de personas que quedan atrás. Uno de los contribuyentes para que esto ocurra es el bajo nivel general de educación de las masas populares. La falta de educación se manifiesta en bajos niveles de progreso, un progreso económico casi nulo en cualquier nación, incluyendo a las llamadas naciones en desarrollo. Razón 3. Corrupción. Aunque los fenómenos de corrupción y educación van de la mano, este cáncer político y social en toda la América Latina es una de las marcas que distinguen a varias naciones de la región. La corrupción es uno de los principales desafíos que enfrenta América Latina en general y el único problema que debe eliminarse como condición para que la región se convierta en lo que América Latina tiene los recursos de ser. Tenemos que erradicar la corrupción. De hecho, para muchos analistas familiarizados con el tema, la última ronda de escándalos de corrupción es en realidad evidencia de que América Latina está comenzando a ponerse al tope de este problema. Para que Latinoamérica despierte, la corrupción debe ser erradicada y las instituciones democráticas liberadas del abuso y del uso ilícito del poder. Los políticos patriotas deben ser elegidos por la voluntad de los pueblos en beneficio de cada una de las naciones de la región. El futuro para América Latina es gigante, es excelente, pero tenemos que remover la corrupción y tenemos que incrementar completamente la educación a medida que el equilibrio del poder en el oeste caiga bajo el paso de la desintegración social, la corrección política y el surgimiento del Islam radicalizado, naciones que una vez fueron poderosas y a la vanguardia del grupo económico de naciones. El ambiente presenta a las naciones de América Latina un cambio más claro para un asombroso despertar del poder monstruoso que tiene la región de la América Latina. A largo plazo, la vida parece ser mucho mejor para las naciones latinoamericanas, para todos, desde México hasta la punta de América del Sur y desde el Pacífico hasta el Océano Atlántico. Las generaciones futuras disfrutarán de lo importante que las sociedades latinoamericanas siempre han valorado: la familia, la salud, la educación y la paz. Todo esto es un sistema económico bien equilibrado. Esperemos que los modelos sociales corrosivos en la práctica por los Estados Unidos y en cierta medida por Canadá también se eviten en la América Latina. Estas naciones deben aprender, todas las naciones de la América Latina deben aprender de la experiencia de los vecinos del norte y de las naciones europeas. Los pueblos de las Américas deben observar la casi completa destrucción del tejido social que los Estados Unidos han experimentado y los europeos, casi anulando todos los márgenes morales en favor de la corrección política. Igualmente importante, y ya para terminar, es que las naciones latinoamericanas observen y aprendan
las lecciones similares de destrucción nacional a todos los niveles en los países del otro lado del Océano Atlántico, en Europa. Varias de las naciones europeas están experimentando heridas profundas causadas por sí mismos, sin llegar a una solución real o reconocer que el origen de los problemas que enfrentan han sido autocreados por ellos mismos. La historia ha registrado la misma hostilidad entre Occidente y el Islam y, sin embargo, Europa insiste en intentar amalgamar una sociedad con componentes no mezclables. Para América Latina, esta lección es de una importancia extraordinaria que no se les puede perder de vista. Recibir y tratar de amalgamar poblaciones islámicas en Latinoamérica traerá terribles daños al tejido social de la región. Como conclusión, estimo que el rumbo a seguir es verdaderamente la América Latina, que el futuro del mundo es América Latina. Con este pensamiento les envío un saludo a todos ustedes. Soy Francisco Chaparro y desde el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos, les mando un saludo a todos ustedes. Gracias. Adiós.